Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las startups y las nuevas tecnologías, entre otras muchas áreas más. La tecnología humanitaria trabaja en beneficio de las acciones filantrópicas y de colectivos desfavorecidos para la construcción de un mundo mejor. Los proyectos comprometidos con estas causas tienen un carácter creativo e innovador en la aplicación de las nuevas tecnologías. Desde Cruz Roja, cada año promueven el diseño y uso humanitario de esta tecnología a través de sus premios de tecnología humanitaria, donde se dan a conocer proyectos de diferentes categorías con el objetivo de mejorar de forma altruista la sociedad y el mundo en general. COVID Warriors es uno de los premiados de la edición de 2021. Es una asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales, altos directivos y mecenas de todos los ámbitos. Su iniciativa es poder interconectar la inteligencia humana en la lucha contra la COVID-19. Sus objetivos son sumar voluntariado, conectar y acelerar proyectos convirtiéndolos en realidades. Entre algunos de estos proyectos podemos encontrar como, por ejemplo, poner un medidor de CO2 en las aulas para no tener que estar siempre con las ventanas abiertas. Andreu Bea, presidente y fundador de COVID Warriors. Bienvenido a Todo Startups. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de nada, ¿cómo te sientes al haber ganado un premio así? Bueno, la satisfacción es extrema, ¿eh? O sea, no, jamás ni lo hubiéramos pensado que podíamos llegar a... O sea, nuestro objetivo, básicamente, dentro de este drama colectivo que es la pandemia, ha sido ayudar a los que ayudan, ¿eh? O sea, mi llamada, tenemos una pequeña comunidad que se llama IP, Interesting People, que estamos en 100 ciudades de todos los 5 continentes, somos 1927 personas, pues que llevamos 13 años intentando ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Hicimos una llamada que les decía, ¿me ayudáis a ayudar a los que ayudan? Y en 24 horas tuvimos a 80 personas a mi lado, no detrás mío, a mi lado. Y a partir de aquí, pues estas 80 se convirtieron en 200, después 400, 500, casi se nos fue de las manos. 500 ingenieros, 253 médicos de élite, 34 abogados, biotecnólogos, físicos, informáticos. O sea, lo organizamos casi como un batallón. De hecho, tenemos a las generales, y digo las porque la mayoría son mujeres. Yo soy la única que llevo barba, ¿no? Pues básicamente tenemos a un montón de mujeres valientes que además pues, son médicos, que además son ingenieras y que además son grandes lideresas, porque en el fondo esto es liderazgo puro en el estado bonito, ¿no? O sea, éticamente correcto, porque nadie cobra nada. Yo siempre digo, están todos con nosotros porque les doblo el sueldo cada mes, ¿eh? 2 por 0, pues cada mes les vamos doblando el sueldo. Y bromas aparte, estas personas lo que empezamos a hacer era a diseñar proyectos de esos que son irrefutables, que cuando yo te los cuento dices, claro, sí, claro, pero no los hace nadie, ¿vale? Y entonces organizamos como si fuera un batallón, hay las generales de división, por divisiones, tenemos 14 divisiones, que eso ya no son proyectos, que son realidades de cosas que funcionan y que además una vez está en marcha, ponemos a una empresa que lo fabrique. Nosotros no vendemos robots, no nos dedicamos a fabricar robots, pero sí que hemos facilitado el diseño, la compra, la importación, la instalación, todo un proyecto que sería
un año y medio en un hospital público normal en España, lo hemos reducido a 5 semanas, sin dormir, eso sí, he estado día y noche. Andreu, vamos a desgranar un poquito todos los que nos has contado, porque nos has contado el proyecto. Vamos a desgranarlo un poco. Y todas estas personas que nos has contado, ¿sois los COVID Warriors? ¿Cuál es la Sí, misión que tenéis ahora mismo bueno, en mano? por lo que se nos conoce más son por los robots, ¿no? Que creamos unos robots que eran como unas lavadoras, para entendernos, porque eran 60 por 60. Imaginaos un cubo, como una lavaplatos así de grande, de 60 centímetros. Y entonces, fijaos que en eso lo que hicimos fue hacer PCRs, enseñarle a hacer una PCR. Ese robot puede hacer un gin tonic, ¿vale? Porque es un cacharrito que va poniendo líquidos en un vasito, que se llama... Y básicamente, si le enseñas los 117 pasos, yo sabía, no sé si tú sabes PCRs, pero yo sabía menos que tú de hacer PCRs. Por tanto, tuvimos que buscar a las personas adecuadas que sí saben y mucho, y no en España, ha estado un esfuerzo a nivel internacional, que, pues bueno, en este caso, pues Rocío, la doctora Rocío Teresa Martínez, que está en Southampton, en el Reino Unido, que es una experta bióloga, nos dijo cómo hacerlo y nosotros pusimos a programadores a enseñarle al robot hasta, no paramos, 23 días y 22 noches, pim, 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 hasta que supo hacer los 117 pasos que se compone hacer una PCR. Y lo regalamos a 4 hospitales públicos en España, que son el Clínic Vall d'Hebron en Barcelona y La Paz y Instituto de Salud de Carlos III en Madrid, que son los 4 grandotes, digamos, de más de referencia. En el momento que 23 días más tarde empieza a funcionar todo, pues claro, salimos en todas las teles y todos los hospitales de España empiezan a pedirnos que quieren robots. Pero claro, como nosotros no somos políticos, lo que hicimos es un reparto meritocrático. Es decir, quien tuviera más proceso de muestras de PCRs, cada día, es decir, les pusimos quien haga 400 o más. A partir de 400, si tú haces 400 al día, ya tienes todo de sistemas de códigos de barra para toda hacer la gestión, ¿no? Entonces nosotros lo que optimizábamos era solo el hacer la PCR. Donde lo hacían a mano 120 al día, pasábamos nosotros y hacíamos 2.400. Es decir, 20 veces más, no un 20%, 20 veces más en cada hospital. Y esto lo hemos ido repitiendo hasta 18 hospitales. Estos son en 14 provincias y a día de hoy hacemos 1 millón de PCRs al mes. Esto en un país de 47 millones es una auténtica bestialidad. O sea, tenemos más capacidad que el Estado español, ¿vale? Y estos son 5 personas con muy buena voluntad que no han cobrado nada y que no buscan ningún reconocimiento, porque nuestro mayor reconocimiento son las decenas o centenares de miles de personas que les hemos salvado la vida. Esto no hay premio que lo supere. Entonces, es nuestra mayor contribución a la tecnología, a la ciencia y sobre todo pues, a la ciudadanía. ¿Esto es un poco lo que llamáis interconectar la inteligencia humana? Exactamente. O sea, decís, hay gente que dice, es que hacéis magia. No, es tecnología suficientemente avanzada, ¿no? Cuando tú dices, puedes ir de un punto A a un punto B, solo, ¿no? Con un coche que va solo, es magia. No, es tecnología suficientemente avanzada. Porque hay un señor que es Arthur Clarke que dice, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿vale? Pues nosotros hacemos magia. ¿Por qué? Claro. Porque utilizamos, por ejemplo, a día de hoy nos podemos cargar ya al SARS-CoV-2, nuestro común enemigo invisible, nos lo cargamos en 6 minutos. Hemos creado otra robota, porque nuestros robots son chicas, que se llama Asum, y Asum, si miráis Asum con 2 S, Asum y una M final, .tech, T-E-C-H, podréis ver nuestra robota que con pocos, en 20 segundos, a 1 metro de distancia, nos cargamos todas las bacterias, los esporas y hongos. Y para el virus tardamos 6 minutos, ¿vale? Pero nos lo cargamos y lo hemos probado y lo estamos haciendo ahora un paper para enseñarlo a todo el mundo y que nos copien, ¿vale? O sea, vamos al revés de todo el mundo haría, si has hecho esto, paténtalo, ¿no? Pues no, que lo copien. ¿Por qué? Porque si no lo copian, es decir, os pongo un ejemplo, en el peor momento, mis amigos de Ingenieros Sin Fronteras me llamaron desde África y me dijeron, en Ghana y en Guinea, ¿cómo podríamos hacer esto? Digo, mira, comprad esto, la lista de la compra, porque son robots open source y open hardware. Es decir, los puedes comprar las piezas y el sábado lo montas tú. Entonces, una vez lo teníamos ya todo programado, digo, pues os compráis esto en esta tienda y cuando os llega a África me avisáis. Y una vez montado,
vas con un pincho, un USB, lo pinchas en el robot, haces guardar como el software que hemos puesto en GitHub, que es un repositorio abierto de software, y en 24 horas tienes la tecnología que tenemos en Hospital Clínic o en La Paz o en Gregorio Marañón, la tienes en África, para que me copien. ¿Veis el concepto? Entonces Sí. es cuando las cosas escalan. Hemos hecho la mayor instalación del mundo de robots para hacer PCRs. O sea, ni Italia, ni China. O sea, y dices, esto es magia, ¿no? No, es tecnología Es suficientemente avanzada tecnología, y ir al revés del mercado. O sea, yo cuesto 10 veces menos que un robot claro. de los normales, pero funciona. Entonces, no es el más rápido, pero es el más robusto, porque encima lo hemos programado de una manera que puedes utilizar distintos, distintos reactivos si tú imagínate que tienes una impresora de una marca, si no tienes la tinta de esa marca y el papel de esa marca, no funciona. Pues en Ujú. robots de medicina pasa aún más bestia, ¿no? Si no tienes el reactivo y no tienes las pipetas de esa marca, no va el robot. Y como yo predije que se romperían los stocks, tal como pasó, pues, entonces nuestro robot funciona con 6 marcas, para entendernos, ¿no? Entonces, si Ujú. no tienes reactivos de uno, tú pones del otro, es más lentito, pero es mucho más robusto. Y Andreu, nos has hablado un poco de que ya estáis desarrollando pues, para acabar con ese virus. ¿Cómo prevéis ese futuro de la pandemia del COVID? ¿Creéis que se puede erradicar? ¿Lo vais a controlar? ¿Cómo es de factible? No, esto ha venido para quedarse, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que es acostumbrarnos a convivir con esta porquería y de alguna manera lo que sí que estamos haciendo es dar voz, por ejemplo, a José Luis Jiménez, que es la eminencia mundial en aerosoles, que en las administraciones aquí no le hacían ni un caso. Y entonces hemos intentado pues ponerlo en la televisión española, ponerlo en sitios que ahora empezado, pues hemos creado una plataforma que se llama Aireamos, si lo queréis mirar, aireamos.org. ¿Qué es lo que hacemos? Abrir ventanas, ¿no? Aireamos. Bueno, pues esto tan sencillo que es entender que un virus aéreo pues va por el aire, por los aerosoles, lleva 14 meses la OMS despistada. Hasta el viernes pasado no reconoció que el 85% de las transmisiones de este virus se produce por los aerosoles. Los aerosoles es esta nubecita que cuando en invierno vas a la montaña y ves que, bueno, pues que se hace como una nubecita, ¿no? Que se condensa, eso lo hacemos todo el año. Estamos lanzando esta humedad, y con eso somos máquinas de inhalar oxígeno y sacar CO2. Bien. Si tenemos, ahora imaginad, pues unos niños en un aula, 25 niños cerrados en una habitación, este nivel de CO2 puede llegar a los 4.000 ppm. ppm son partes por millón, hay muy poquito, pero imaginad, en el campo abierto hay 400 ppm, pero en esta aula que os digo, de ejemplo, se puede poner a 4.000. 4.000 ppm quiere decir que el 10% de ese aire es de segunda mano. Ujú. Quiere decir que lo ha respirado alguien ya. Si un solo niño está contagiado, la probabilidad que tienes de contagiar a los otros es un 10%, ¿vale? Entonces ya tienes un medidor, un estimador de lo mal o lo bien que puede estar allí. Con lo cual, lo que tienes que hacer es airear. ¿Por qué? Porque esto tenéis que pensar en un aerosol como el humo del tabaco. Es muy sencillo. Si vosotros vais en un coche cerrado y solo se abre un dedito la ventana, el humo del tabaco, si alguien fuma ahí dentro, se va por la ventana en ese dedito. Pues esto es lo mismo. La aireación tiene que ser continua, tiene que ser cruzada, es decir, abro una puerta de atrás y una ventana de adelante, cruzada, y tiene que ser distribuida, no solo en un rinconcito, sino en toda la casa. Y además medible, ¿vale? Y esto de medir, tenemos unos medidores del CO2, ¿qué pasa? Pues que son caros, están entre 200 y 10.000 euros. El de 10.000 euros no hace falta porque es de Ujú. laboratorio, no hace falta tanto, pero están de orden de 200. Pero los de 80 que puedes encontrar en Amazon, en Alibaba, en estos sitios, no funcionan. Este es el gran drama. El 90% de los cacharros que te venden no van. Entonces, ¿qué hemos pensado? Hemos creado una división nueva dentro de los COVID Warriors en la que ya no es solo COVID Warriors, está pues mucha más gente, el CSIC en España, José Luis Jiménez pues, dirigiéndolo, para coger todos estos sistemas o todos estos dispositivos que miden el CO2 y, de alguna manera, compararlos con esos de 10.000 que hemos dicho antes, ¿no? Y ver, Ujú. calibrarlos y solo recomendamos los buenos. De los malos no decimos nada, pero solo en aireamos.org vais a poder encontrar los que realmente miden, los que realmente
se tienen que ir recalibrando los que funcionan, en resumen. Y esto es como una labor realmente social, porque esto comercialmente, si nosotros nos dedicáramos a vender cacharritos de estos, pues oye, seguramente sería un buen negocio, pero no es nuestra misión. Nuestra misión es que la gente adopte herramientas fehacientes, es decir, que funcionen, y que la ciencia nos demuestra que el 80 y pico % de las transmisiones son por aerosoles. Por tanto, no es que el CO2 lleve el virus dentro, que mucha gente dice, oh, pues, pero como nosotros expulsamos CO2, si nosotros expulsamos el CO2, como más CO2, la probabilidad de que haya más virus es más alta. Es un tema de probabilidades. Es decir, como más gente haya dentro de un sitio, peor. Por tanto, vamos a tener que hacer lo que os han enseñado toda la vida, pero es al revés. Siempre saluda a esta señora, dale la mano, bésale. Pues ahora vamos a tener que ser ermitaños. Es decir, como menos gente estemos en un sitio, mejor. Como más aireado, la probabilidad de infectarse en un sitio interior es 20 veces más que en un sitio exterior. Es decir, en España lo tenemos fácil porque es, venga, todo terrazas, ¿vale? Esos bares que eran todo apretujados, todo de gente y tal, no, todo fuera. Entonces, y ahora en Galicia, desde el pasado viernes, es obligatorio en bares, terrazas, restaurantes, poner un medidor de CO2. Entonces, el número post-it que tenéis que acordaros es 700. 700 ppm. Estamos seguros, en eso o menos. Si estamos en 700 o menos, la cosa va bien. Porque decir, en el campo, en medio del campo, estamos a 400. El cero es 400. Por tanto, hasta 700, bien. Si la cosa está a 1000 y pico, cuando algún día pase esto de la pandemia, pensad que también irá bien tener un medidor, porque a partir de 1000, cognitivamente, esto no lo digo yo, hay estudios científicos que lo demuestran, a partir de 1000, tu cerebro empieza a ir mal. Es decir, ¿os acordáis cuando estudiábamos? Es el típico efecto de estufa de butano. Estabas estudiando con la estufa de butano y decías, tienes dolor de cabeza. Pues eso es debido a que estás a más de 1000. Pero es que, claro, hay muchas escuelas que están a 4 o 5000 en invierno. ¿Por qué? Porque has cerrado. Cuando tú entras, el efecto abuela, ¿no? Que dices, entra a una habitación que acaban de dormir y dice, esto huele a tigre, vamos a ventilar. Esto es, en científico es, si lo huelo es que hay más de 5000 ppm ahí dentro y por tanto eso te echa para atrás, ¿no? Huele a tigre, vamos a airear. Esto es de la cultura popular de 1918, las abuelas aún la tienen, de la anterior pandemia. Claro. Pero nosotros lo hemos perdido, nosotros no aireamos, no. Ahora vamos a tener que volver a hacerlo. Fijaos una cosa muy sencilla, los techos altos de las casas antiguas, 1854, Ildefons Cerdà, que es el que en Barcelona hizo los cuadraditos, ¿no? Todas las islas, las manzanas, dijo en el plan de higienización de Barcelona, vamos a cargarnos estas callejuelas estrechas, húmedas y todo, vamos a hacerlos avenidas anchas, las casas de 4 metros y medio de altura, como mínimo, los techos, las de nuestras casas son de 2,5, pues no, él dijo 4 metros y medio, patio interior y tragaluz. ¿Por qué? Porque tú abrías una ventana y abrías otra y la casa se aireaba y te protegía. Era una casa que te protegía contra pandemias. ¿Y por qué? Pues porque el aerosol lo que hace es quedarse en suspensión o subir, como el humo del tabaco, ¿vale? Entonces, si tú tienes alguien infectado en casa y esto se queda en suspensión o sube, si tiene mucha altura para subir, el que viene siguiente no se come tu porquería. ¿Ves? Claro. Y por eso las casas antiguas son grandes, son altas. Después en invierno es una faena para poder calentar esos techos tan altos, ¿no? Pero fijaos que esto viene porque es de la época de pandemias. Pero ahora yo te lo cuento y tú dices, anda, pues no tenía ni idea. Claro, porque todos hemos perdido esa cultura de airear, de poder luchar contra el virus, es decir, que se vaya. Y es muy barato. Yo no vendo filtros EPA, no vendo renovadores de aire, no, os digo, defendeos. ¿Y cómo os podéis defender? Pues con un medidor de CO2 tan sencillito, ¿vale? Y que podéis encontrar en aireamos.org y no os pongáis en sitios de alta concentración de gente, ¿vale? Y si lo hacéis, hacedlo poco rato, es decir, menos de 15 minutos. Y el tema del metro y medio, la distancia de seguridad, esto es absurdo. Y esto es venido de la OMS que la está, lo ha reconocido, os digo, este viernes. Pero si vosotros estáis a una habitación, ¿vale?, cerrada, a 10 metros del fumador, al cabo de un rato vosotros vais a oler el humo del tabaco, ¿no? Pues esto es lo mismo.
si estáis mucho rato, acabaréis comiéndoos, porque como va por los aerosoles, virus, acabáis claro. comiendo el virus. Si vosotros sabéis cómo funciona, es muy sencillo que os podáis defender, ¿vale? Y eso es lo que aquí estamos intentando en Aireamos, empoderar a los ciudadanos. Ayer lo pusimos en varias escuelas, estuvimos hablando en Cataluña Radio, en Sitges, en la población de Sitges, el ayuntamiento ha regalado 122 medidores. Sí, pues nada, es que como nos has contado tantísimo, Andreu, ¿sabes? Es que te invito como a dar una conferencia porque la verdad que es súper interesante todo esto que nos estás contando. Y bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensajito del medidor de CO2, de no llegar a más de entre 700 y 1000 y cuando ya pase 700 que estemos ahí alerta Aireat. para no... Y estaremos pendientes de esa web y todos vuestros proyectos porque son muy interesantes. Muchísimas felicidades y enhorabuena por ese premio. Y Muchísimas nada, que gracias. sí, Seguid covidwarriors.org y tenemos un lo montón de haremos, claro. proyectos más ahora, ya te digo, en temas de vacunas, en temas de poder filtramos. Otro proyecto es simplemente las mascarillas, decir, ¿cómo sé yo si me dan gato por liebre, no? Pues con el numerito y escaneando la mascarilla, es como un Tinder de mascarillas. Cool or not Ajá. cool, ¿vale? Cuando dices, claro, pues muy sencillo. Pues lo estamos haciendo. Esos documentos de la Unión Europea que la EMA dice, pues son buenos o no son buenos y no se lo lee nadie, ¿vale? Pues lo hemos hecho en una base de datos con una app y entonces tú escaneas la mascarilla y sabes si protege o no protege. Porque la mayoría, ahora te vas a reír, pero la mayoría de la gente lleva unas mascarillas que es como llevar un trapo de cocina en la boca, Claro. ¿vale? Que no sirven para nada. Ujú. Entonces, además, como hemos dicho, que son aerosoles, ya no son las gotículas esa que te dice que te dispara la gente. Si son aerosoles, si no te tapas bien aquí, la cosa baja, Claro. ¿vale? Entonces, hay gente que las lleva así, otro con la nariz fuera. Entonces, para eso no lleves nada, porque tienes la sensación de que vas protegido y no vas protegido. Y no Lo vas ideal sería protegido. así y con una cinta aislante por aquí, ¿sabes? Para la gente que se les... las gafas, bueno, se te empañan, eso va mal, porque quiere decir Ajá. que el aire te está saliendo por arriba. Entonces, si lo pones con una cinta aislante, aunque sea blanca, así, es la protección máxima, ¿vale? O sea, estos detalles de cosas Ujú. que cuando yo te las explico dices, claro, pero no te las explica la administración pública. Así que están todo el día dándote los datos de muertos y todo Claro. esto que al ciudadano no le sirve para nada. Pues lo que estamos haciendo es ese conocimiento científico, lo destilamos, lo ponemos en palabras sencillas para que lo entendamos todos y enseñamos a la ciudadanía, a la población a autoprotegerse, pero basado en la ciencia, no basado en los bulos, basado, o sea, hemos creado un bot que también ayuda pues a combatir los bulos, ¿no? De WhatsApp, bueno, pues un montón de cosas, de iniciativas que os podía contar y podríamos estar horas. Ya os digo, Te iba a tenemos decir, 14 divisiones. Te iba a decir, digo, podríamos estar horas. Yo creo que Sí, necesitamos como una entrevista para cada proyecto porque son sí, súper interesantes y hay muchísima información. Incluso lo que te decía, como una invitación a que dieses una conferencia de todos esos proyectos, porque no, para cuando la queráis. ciudadanía está muy bien. Y bueno, pues lo vamos a hablar con el departamento a ver si puedes dar lo que te digo, una conferencia, una webinar con todo esto que nos has contado porque es súper interesante y que puede ayudar mucho al ciudadano a seguir, pues lo Es que tú dices, conectar la con un inteligencia COVID que no humana de basta. forma abierta. Que Eso es, es nuestro objetivo, es decir, ese conocimiento lo tenemos que trasladar al ciudadano. Y corre menos que los bulos, porque el bulo es más divertido, es más tal. claro que sí. Después, cuando dices lo real, a veces no es tan cool, no es tan compartible. Pero No es lo la verdad mismo. son todo cosas de sentido común cuando sabes cómo funciona el virus. Conoce a tu enemigo. Y este es nuestro enemigo, entonces tenemos que conocerlo. Nosotros somos los Claro que guerreros del sí. COVID, básicamente. Muy bien, Claro que sí, perfecto, Andreu. Rocío. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad volveremos a contactar contigo para que nos sigas contando, de verdad, todo esto tan interesante que nos has contado y que la gente pues lo va a agradecer, de verdad te lo digo. ¿Vale? Perfecto, Rocío. Muchas Muchísimas gracias. A gracias. Hasta vosotros. pronto. Gracias. Adiós. Adiós, Andreu. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, como no podría ser de otro modo.